Cata, Cata. bien. ¿De qué vamos a hablar? Sobre la sistematización de la corrupción. Rock and roll. ¿Por dónde lo querés agarrar? Contame de qué va. Bueno, hace poco hice un trabajo en la facultad sobre esto, sobre cómo la corrupción se ha internalizado en nosotros, básicamente, que lo vemos como algo normal, que no denunciamos las cosas que están mal, que simplemente las dejamos pasar. Y muchas veces cuando uno denuncia algo que vemos que por ahí es pequeño pero que está mal, nos toman de tontos o de intolerantes o de que somos muy jodidos. Y personalmente creo que el actuar día a día con responsabilidad social, con ética, con moral, es algo que construye eh, una sociedad plantada en la verdad y en la justicia, ¿no? Y qué importante que es esto de la verdad y la justicia, porque son la base de una sociedad próspera, ¿no? Vemos que en los países más prósperos, eh, yo que sé, en los Países Bajos, son gente que generalmente tienen todo muy transparente, ¿no? Y como personalmente yo creo desde mi punto de vista de la sociedad argentina que hemos muchas veces como, como tal vez manchado el agua clara para cubrir muchas cosas que no están bien. Y los mismos jóvenes nos hemos vuelto tolerantes a la corrupción, a que las cosas que están mal pasen frente a nuestros ojos y no hagamos nada. Tengo como 20 cosas para decirte, Cata. Permiso, me voy a cruzar. Parada también. Bien. Tuve un pensamiento intrusivo sobre que los Países Bajos, es interesante que se diga Países Bajos tienen la altura más alta en promedio. Nada que ver. Sí, Déjame volver al tema. Me hablaste de la corrupción sistematizada o la corrupción sistémica en la sociedad. sí. Bien. Me hablaste de la justicia también. Me dijiste como que en los países más prósperos no se acepta la corrupción, como que es, lógicamente no vas a ser corrupto y nosotros lo tenemos como algo Como algo, el naturalizado. político es corrupto. O sea, para nosotros el político es corrupto. Sí, disculpa, que Sí. interrumpa. 100%. Pero creo que por ahí es un mecanismo de defensa de alguna manera o de echarle la culpa a los políticos son corruptos, cuando Obvio. creo que el punto que estás tratando de hacer es la sociedad está corrompida, el individuo está corrompido, por eso no es únicamente aceptar que te toquen el culo o sea, que los políticos sean corruptos como alguien más lo haga, sino nosotros mismos romper las reglas en pos de nuestro beneficio y en detrimento del bien común. Exactamente. O sea, ¿por qué planteo esto? Porque el político, el presidente, el economista, el periodista, todos nacen de la sociedad. O sea, por ahí muchas veces los vemos separados, ¿no? Como el político allá y nosotros acá, pero técnicamente, a ver, Estado. El Estado no es Estado sin sociedad. No existe. Porque el Estado lo moldeamos nosotros. Entonces yo creo que nuestra mentalidad, voy a hablar de Argentina, ¿no? De lo que yo pienso, que nuestra mentalidad como argentinos muchas veces es la culpable de las personas que están gobernando, porque nosotros elegimos. Y ahí entra, bueno, el tema de la democracia y es, ¿realmente es democracia? O sea, elegimos a quien nos ponen, no a quien realmente queremos. Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, eh, presidentes corruptos se han votado a lo largo del tiempo muchas veces y han tenido tres mandatos seguidos y han sido muy corruptos. Dame dos toques. Dijiste algo muy interesante, dijiste la sociedad, los individuos nacen de la sociedad, o sea, como el periodista corrupto o el político corrupto o lo que sea. Los individuos corruptos nacen de la sociedad. Es la sociedad quien lo moldea. Sí, pero creo que eso no es toda la respuesta. Creo que esa es la mitad de la respuesta. Entonces, como la sociedad crea al individuo o moldea al individuo al mismo tiempo que el individuo crea la sociedad, Crea ¿me la sociedad. entendés? Entonces, como creo que también una cuota no menor, por lo menos el 50%, quizás más, de la responsabilidad del individuo de sostener las estructuras necesarias y de transformar las que están corrompidas, justamente. Entonces, podemos ir por muchos lados, ¿sí? Podemos meternos en la política si querés o podemos tratar de descubrir esto. Me pareció, quiero tratar de hacer énfasis en un punto que me tiraste. Usaste la palabra justicia, usaste la palabra verdad. Creo que no usaste esta palabra, pero es la que se me vino a la cabeza, que es la confianza. Sí. Creo que cualquier sociedad próspera, como mencionaste, está basada
en la confianza de la sociedad. El hecho de que podés dejar a tu niño en la escuela y lo van a cuidar y lo van a tratar como alguien de valor y no van a tomar provecho de que es un niño. En la forma en la cual te quieras ocurrir, quieras pensar en cómo se puede tomar provecho de un niño, sea adoctrinándolo o sea tomando provecho de otras maneras. Pero el hecho de que le des lo más valioso de tu vida, que es tu hijo, a alguien más y que puedas confiar en alguien más de que lo va a cuidar como algo valioso, a alguien valioso, es lo que está basada la sociedad. El hecho de dar la palabra, el hecho de si compras un producto que te entreguen el producto que esperabas de buena calidad y de que si no funciona bien la compra, te den la garantía de devolverte la plata o de que la confianza sea más importante que la ganancia monetaria. X, te tiro esto, pero no sé si saltar derecho, no sé si querés por dónde querés ir, pero me interesa ver cómo para dónde lo agarramos en términos de cuál pensás que puede ser la solución y de dónde pensás que viene la solución. Te digo breve, mi forma de ver las cosas viene a través de la conciencia del individuo o si querés ir muy del otro lado, que he tenido semanas en las cuales he jugado más con esta idea, volver a instaurar la guillotina en la Plaza San Martín, ver quiénes son los políticos corruptos que metieron la mano en la lata Sí, y tipo la poner Revolución Francesa. eso. ¿Pensás que puede ser una solución? Porque ya está la ley, pero no se aplica. ¿Pensás que puede ser la aplicabilidad de la ley y poner penas, poner los incentivos, ¿me entendés? Penas realmente altas para cualquier persona que se enriquezca con fondos públicos. Listo, te di un montón de cosas, agárralo por donde quieras. Sí, yo creo que la base de todo, o sea, la base de la pirámide de la construcción social son las familias. Es la persona individual. Para, no me voy a ir tanto. Súper bien, no, súper bien. Em, Porque esto no se trata de muchos, sino de cada uno. Me refiero a que este es el típico cliché de cada uno pone su granito de arena. Esto es exactamente lo mismo, porque yo pienso, ¿no? A vos te criaron tus papás y muchas de la moral, tu moral fue generalmente formada y tu ética, vos estás muy influenciado por tus padres, aunque no lo quieras. Vos estás muy influenciado por tus padres, yo estoy muy influenciada por mis papás y ahí es donde empieza todo. Porque yo creo que la clave de todo esto es la crianza y la construcción de una sociedad ética. Que a un niño le enseñen que mentir está mal, que no está bien irse por el costado. Disculpa, te interrumpo para aclarar. Pensás, bien, creación de comportamientos éticos en los individuos, desde que son niños. ¿Pensás que la solución principalmente pasa por la familia? Sí, yo creo que sí. Bien, Yo creo que la familia es el núcleo de la sociedad. déjame hacerte un par de preguntas o proponerte hacerte un par de proposiciones para ver cómo lo ves. Porque cuando me metiste la moral al medio, ya empezás como a tocar otros temas. Bien, creo que hay una destrucción de la familia, creo que hay una idea de que todas las familias son iguales. ¿Me entendés? En el sentido de, Sí. creo que es Sí, esto, se crea, pero no es así. creo que es esto. Creo que la tolerancia en su debida medida es una buena virtud. Totalmente. Si la llevas al exceso, rompes el centro. Si pensás como el centro, pensás el bonobón, la crema es el centro y el chocolate es la periferia. El centro es la familia tipo, es la sagrada familia en términos religiosos, que es mamá, papá, niño. Mamá, papá, monogámica, viviendo en la misma casa, juntos. Ahora, creo que el punto es, si tenés dos mamás, dos papás, si tenés solo una mamá, si tenés papás separados, si tenés un padrastro, todas las distintas configuraciones de familia, no deberíamos apuntarlas con el dedo y decir, vos sos un pecador y estás mal y mereces morir, sino aceptarlo, pero creo que fuimos tan al extremo de la aceptación que rompimos el centro y no reconocemos la superioridad de la crianza de tener dos padres viviendo juntos en una relación monogámica, bajo la misma casa, bajo el mismo techo, criando a los niños. Esa es mi forma de ver las cosas. Me interesa preguntarte eso. ¿Pensás que en términos de estadísticas de menor probabilidad de criminalidad, menor probabilidad de depresión, menor probabilidad de caer en la pobreza, más probabilidad de educación, todas esas cosas, esas métricas que son útiles para ver cuál es la mejor crianza? ¿Pensás que apuntan a que la mejor forma de crear niños felices, sanos, éticos, morales, barra X, como es la mejor manera es con dos padres viviendo juntos? ¿Cómo te suena esa idea? Y
A ver, yo te hablo desde mi experiencia. Mis papás están separados. Ok. Eh, mi mamá es como la que más está cerca mío, es mi mejor amiga. Desde mi perspectiva, Disculpa que no te paro de interrumpir. sí. Me interesa preguntarte a qué edad se separaron tus padres, si no es personal, si no, no sé. Mis papás nunca estuvieron juntos, o sea, estuvieron juntos cuando me concibieron y cuando mi mamá quedó embarazada se separaron. Así que, a ver, yo creo que hay algo en el derecho que es el principio y las excepciones. Para mí el principio sí es mamá, a mí me hubiera gustado mamá, papá y yo. O sea, me re hubiera gustado y creo que muchas de las personas más, no sé si todas, pero por eso digo que hay excepciones, ¿no? Pero yo creo que desde la psicología se ve esto, de que una familia unida, de que una familia funcional hace que la psiquis de un niño sea funcional y pueda enfrentar las cosas que le depara el destino. Muy distinto a alguien que no tuvo esa crianza. Personalmente a mí no me tocó tener una mala crianza, creo que mis papás me criaron muy bien. Yo soy una excepción, yo soy ese de el excepción, pero yo creo que en principio sí, que hay un diseño para todo. Y hay excepciones, pero yo creo que siempre el principio funciona mejor. No sé, por ahí es algo controversial, pero Creo que llegamos al mismo punto. Me parece muy interesante lo pusiste en esos términos de principio y de excepciones. Yo te dije centro y periferia. Creo que otra manera de ponerlo es como el ideal y las desviaciones del ideal. exactamente. ¿Entendés? Pero creo que el problema, creo que aceptamos, creo que lo positivo, si tenés que rescatar algo de nuestra sociedad, es que aceptamos la desviación del ideal. Creo que el problema es que perdimos el ideal. Lo ¿Entendés? perdimos. Como eso, como no tenemos el centro. Entonces, bien. Hagamos el recuento. Sí, y esto lo podemos, perdón, ¿no? Y esto justamente yo creo que parece muy flashero, pero se relaciona con esto de hemos perdido el centro, el principio de lo justo y de lo verdadero. ¿Pensás que existe tal cosa como lo justo, lo verdadero, lo bueno, si no tenés la idea de Dios? Porque si todo es relativo, cómo lo atás? Y bueno, Kant decía, El imperativo categórico. sí, que está dentro tuyo. Uno sabe. Uno sabe. Vos sabés que matar está mal. Y todas las personas, yo te aseguro que el 95% de las personas que fueron criadas de cualquier forma y que no son psicópatas, y los mismos psicópatas y los mismos asesinos seriales saben que matar está mal. Eso está dentro tuyo. Es el principio. Hay excepciones, obvio, hay personas que no están en sus cabales, pero las excepciones, pero el principio siempre es el mismo. Y yo creo que hay ciertas cosas que sí, que no son relativas, como la vida, por ejemplo. A mí me parece que la vida no es relativa, la vida es vida. No tenés otro tipo de vida, más que la que conocemos en este momento. Entonces, yo creo que es eso, que principalmente se ha perdido el principio de las cosas y si nos hemos centrado mucho en las excepciones y en la tolerancia y hemos tolerado de más un montón de cosas que para mí no está bien tolerar. No sé si se sostiene. Entiendo el punto Sí. del imperativo teórico. Y es más, creo que el punto que vos estás diciendo en términos laicos, yo lo pondría en términos religiosos, y creo que de igual manera estamos de acuerdo, pero creo que no lo podés aplicar a menos que tengas una estructura de simbolismo y de implicancias claras de cómo deberías comportarte y de esa moralidad codificada a través de historias. Vos podés decir, bueno, como yo sé lo que está bien porque te criaron tus padres, porque naciste en esta sociedad y como todas esas cosas son invisibles a nosotros. ¿Entendés? Vos pensás que es obvio que matar está mal. ¿Qué hace que sea tan obvio? Y como creo que eso invisible lo venimos pasando de generación en generación. Sí. Pero hace 2 o 3, pensá tus abuelos o tus bisabuelos, iban a misa todo el tiempo. La Biblia era la base no solo de la moral, sino de la simbología y del entendimiento de la realidad de esta civilización hasta hoy. Hoy cada vez decimos más expresamente no creo en Dios, sin embargo, todavía tenemos cohesión social porque todavía nos comportamos similarmente y más o menos tenemos una idea común de qué está bien y qué está mal. Pero si seguimos deslizándonos indiscriminadamente a la relatividad moral y no hay un bien y no hay un mal, ¿qué va a reemplazar la idea del bien y el mal? A mi entender, porque este es el punto, el posmodernismo indica que hay infinitas interpretaciones de cada historia. Todo. Tal cual. Entonces, si podemos interpretarlo
infinitas maneras que nos va a guiar. Déjame hacer una aclaración. Hay infinitas interpretaciones, no todas son igual de aplicables y no todas las aplicaciones generan igual resultados. Entonces, ¿cuáles son las ideas que aplicadas generan los mejores resultados? Vivimos más en paz, vivimos más en armonía, generan riqueza económica y menos pobreza y violencia. Pensemos en eso. Ahora, si reemplazamos la interpretación de la moralidad y del bien y el mal, ¿qué llena ese vacío? A mi entender, la búsqueda del poder. Creo que eso también lo igualo a el hecho de que ya no hablamos tanto de religión y de bien y mal. Es más, tenemos en duda de si existe tal cosa como el bien y el mal. En términos discursivos, creo que si empujas a una persona te va a decir esto está bien y esto está mal, pero también está este auge de la política y de pensar de que los buenos son los que están de mi lado y los malos son los que están del otro lado. Entonces, si destruimos la estructura del bien y el mal y la reemplazamos por poder, ¿qué hace que yo no te pueda matar a vos? Violar, matar, robar. Porque esa precondición de que eso está mal presume de que hay un orden moral universal que si lo rompemos no nos va a ir bien individualmente y como sociedad. Pero si ese orden está creado por una estructura de poder solamente para ser el opio de las masas y para controlar a la masa, entonces ¿por qué lo daríamos a ir? Si yo puedo crear mis propios valores, si yo puedo actuar como yo quiera, yo soy Dios, de alguna manera. Entonces, no hay muchas, como cuando empujas las cosas a su aplicación en la realidad, no hay muchas variables. No. O existe algo superior a vos, o vos sos superior y vos podés crear tu orden moral. Pero eso, si lo aplicás, lleva a consecuencias medio jodidas. Por no decir homicidios y genocidios. Exactamente. Decime cómo lo ves. Un montón de veces, o sea, pasó eso con Hitler, él se creía Dios y destruyó una sociedad. Entonces, por eso yo digo que hay un parámetro universal, tiene que existir. A ver, yo no sé si es así. Yo quiero creerlo, quiero creer que hay algo dentro de las personas que las hace ser mejores. O sea, realmente me gusta mucho ver a una persona que hace el bien. Realmente me hace recobrar la confianza en que alguien no me va a estafar, en que alguien me va a dar lo que dice. Realmente me gusta mucho que alguien haga el bien. Entonces yo prefiero creer y tengo la esperanza de que en todos hay algo bueno. Yo no sé qué es lo bueno. O sea, por ahí yo sí tengo mi parámetro de bueno, vos tenés tu parámetro de bueno, pero yo elijo creer que hay algo en vos que te va a hacer tratarme bien, que te va a hacer no maltratarme, que no me vas a pegar, por ejemplo. Es esa confianza mutua que creo que se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. No sé, esa es mi forma de ver la situación. Creo que necesitamos el centro. Ese es el punto. Como 100%, creo que vos estás confiando en mí, yo estoy confiando en vos. Los dos estamos confiando que la infinita cantidad, no infinita, pero las cientos de personas que están caminando atrás nuestro, ninguno va a querer. Agarrar un arma y matarnos. Tal cual. Y creo que... Porque seamos claros, no me conocés y no te conozco. No. Nos conocimos hace media hora, máximo. Sí, literal. Entonces, ¿cómo sabes que en mis intenciones no está hacerte daño? O tomar ventaja de vos. O imponerme dialógicamente en las palabras que estoy diciendo. ¿Qué te hace pensar que estoy tratando de descubrir la verdad con vos y que estamos haciendo algo en conjunto y no estoy queriendo imponerme sobre vos y quedar mejor que vos en un juego de estatus y de poder? Porque podría estar pasando. Sí, podría. Por eso digo, es un acto de fe. Confías en que no es así. Pero bueno, es esto. Confías y estás atenta. Sí, obvio. Porque si solo confías, sos exactamente el tipo de víctima que las personas malévolas buscan para aprovecharse. Entonces creo que la ingenuidad tampoco es una solución. Pero confiar y ver y prestar atención. X. Me interesa hacer hincapié en algo que dijiste y rebotar una idea en tu cabeza, ¿sí? Me dijiste esto de la moralidad codificada en el individuo. Que pensás que el individuo puede determinar o puede actuar en pos de algo que está dentro de cada uno que le indica qué está bien y qué está mal. Déjame rebotar una idea, ¿sí? Está esta idea de la Santísima Trinidad en el catolicismo, ¿sí? Es una naturaleza que es Dios y son tres personas que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. A mi entender, Dios Padre habla o como se refiere a la idea del infinito, el bien en sí mismo, el creador del universo, el orden de la realidad. Habrá otras definiciones, pero como creo que con eso es suficiente funcional. Una abstracción, es una idea. Dios Hijo es la encarnación y la puesta en práctica y en acciones de esas ideas.
somos humanos, somos limitados. Tenemos que elegir y decidir cómo actuar. Si actuamos con el bien en mente, estamos encarnando el bien. Entonces, para que exista el bien en el mundo, en este mundo físico, tenemos que encarnarlo a través de nuestras acciones. Eso hace referencia a Dios Hijo. A mí entender lo que vos estás señalando, esto de la moralidad codificada en el individuo, es la voz de la conciencia. A eso hace referencia el Espíritu Santo, como Pepe Grillo en Pinocho. Listo. Ese es mi framework, esa es mi estructura de pensamiento sobre a qué refiere la Santísima Trinidad y esto que estás diciendo de la moralidad codificada, que es una voz que no somos nosotros. Nos habla, pero no podemos controlar. No la podés callar. No. Entonces, ¿cómo te suena esta idea y cómo recibís esto? Yo creo que esta moralidad codificada que vos decías es algo que no solamente se ve en la religión, sino justamente en nuestro sistema judicial actual. O sea, ¿a qué me refiero? Matar está mal, pero no porque vos lo decís, porque yo lo digo, porque lo dice el Código Penal, ¿me entendés? Entonces, yo creo que aparte de la confianza que tiene el Estado en nosotros, en que nosotros nos vamos a matar, también nos impone este margen. O sea, en todas las religiones hay un margen, ¿no? Por ahí en la cristiana y en la católica es el Espíritu Santo. Es esa conciencia, la conciencia te pone un margen a vos. ¿Cuándo te dicen inconsciente? Cuando no tenés margen, cuando no tenés límite para actuar. Entonces yo creo que la conciencia es este margen que nosotros tenemos para actuar. O sea, hasta acá lo haces. Déjame tratar de entender. Entonces, si lo agarré y corregime si no lo entendí. Entonces me decís, la religión te dice de alguna manera cómo debería actuar el individuo para que Es el deber ser. Es el deber ser ideal de un individuo para mí. Déjame agregar algo y así cómo suena. La religión te indica cómo debería actuar el individuo en pos de que la comunidad se sostenga en el tiempo y florezca. Porque esto que me decís vos como se ve reflejado en la ley, porque si actúas de una manera en la cual la ley te Sí, contraria a la castiga, ley. contraria a la ley, la sociedad se... No funciona. No funciona. Y por más duro que parezca, el humano no puede vivir sin márgenes. O sea, uno no puede vivir en anarquía. A ver, es mi opinión. Para mí, sin ley, ¿cómo hacemos? Nos matamos entre todos, es una purga. Entonces, yo creo que el humano siempre necesita estos márgenes. Pero ¿qué pasa? El humano no está cumpliendo estos márgenes. O sea, creo que a lo largo del tiempo cada vez los márgenes son más abiertos. Y esto es lo que decía sobre la corrupción. Cada vez está, no sé si mejor vista, pero más tolerada. Y es como, bueno, podemos ir un poquito más allá del límite, podemos ir un poquito más allá del límite, podemos. Y en un momento los márgenes se van a diluir y para mí va a haber una crisis social tremenda. Bien. Creo que podemos volver a eso. Gracias por volver a eso. Si lo dar... Muchas gracias, hermano, son una bestia. Que no se haga costumbre, muchas gracias. Disculpa que pare No. esto. Hermano, muchas gracias, de verdad. Que anden bien, buen fin de verdad, gracias. Me regalan cafés. Quiero. ¿Querés ese café? Lo vamos a compartir. No, yo quiero ponerme acá también un puestito. Si querés te acompaño. Un día venís vos, un día vengo yo. Cambiamos. Bueno, ¿querés tomarlo conmigo? ¿Querés que lo tomamos después? Tómalo. Lo mejor. Bueno, volviendo. Celebro que estemos volviendo al inicio de nuestra conversación. Antes de volver, que me interesa que cerremos, vamos a aterrizar la conversación como lo empezamos con la corrupción y cómo resolverla. ¿Quién marca? Vos estás diciendo un margen. Déjame, si me permitís, cambiar la palabra de margen al límite. ¿Quién marca esos límites? Porque es de vuelta. O el límite existe en el principio ordenador de la realidad, que tenemos el acto de fe de pensar que es bueno, a eso le decíamos Dios. Entonces, el orden de la realidad y los límites los marca la realidad barra la creación barra Dios, o un hombre que lo hace bajo sus intereses e imponiéndoselos sobre todos. Entonces, creo que la idea de Dios, el pro que tiene, es igualar a los hombres como somos todos igual de dignos ante Dios, somos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la utilidad de igualar, que la ley no la creamos nosotros para que nos convenga a nosotros y no la imponemos a través del poder para ganar más poder, que es el problema cuando entras en el autoritarismo. Vivimos en una democracia. Mira qué belleza eso.
cuando entras en autoritarismo, el que tiene el poder define, Hace lo que quiere. hace lo que quiere y define qué hacer y qué deshacer de las leyes. Entonces, te tiro esto y decime cómo la ves y si pensás que la idea de Dios es necesaria para que se sostenga una democracia barra para que se sostenga la legalidad como la conocemos. La ley occidental, vamos a decir. Yo soy creyente, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, así que eh, para mí Dios creó todo perfecto. O sea, quien corrompió las cosas fuimos nosotros. Pero para mí Dios creó al universo y creó y puso este bien que es Él mismo en el hombre, ¿no? Yo creo eso, que esos parámetros que nosotros tenemos es Dios mismo manifestándose en nosotros. Que por ahí es un poco abstracto, pero si alguien me viene a hablar y no cree en Dios, yo le digo, bueno, Dios no te está imponiendo las cosas, porque muchas veces los que creemos en Dios o en algún Dios, no hacemos las cosas porque justamente tenemos esta ética religiosa de no hacer las cosas. Pero bueno, para el que no cree en nada, está la ley. De alguna forma, Sí, sí. como sea, para el no creyente o para el creyente, hay un límite que para mí los límites de Dios son manifestados en el Estado. El Estado pone límites porque Dios puso límites. Bien, pará. La agarré. Creo que se estaba preguntando eso. Entonces, como pensás que la ley que tenemos, la presunción de la inocencia, que eso es loquísimo en términos históricos, como el hecho de que vamos a pensar de que sos inocente hasta probar lo contrario. Eso no existe. Sí. Es un acto de misericordia. Eso no existe. O sea, si yo creo que vos robaste y yo tengo el martillo, te reviento, ¿me entendés? O sea, como es así, es impresionante eso. Bueno, pero entonces pensás que la ley es una representación del orden moral. Sí, Bien. lo pusiste en palabras más... en palabras más... Bien. Bueno, creo que podemos cerrar eso. Banco. Creo que caímos en el mismo punto. Ya entiendo el punto. Igual no sé si estoy tan de acuerdo con eso que me dijiste, como el que no cree en Dios, creo que no podés no creer en algo. Nada, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que no cree en nada porque en algo tenés que creer, si no serías un cero a la izquierda, pero bueno. Por lo menos en la ética y en la moral tenés que creer, en algo tenés que creer. En vos mismo, aunque sea. No sé qué significa eso. Pasa que, bueno, pero decime cómo suena. Creo que creer implica necesariamente un acto de fe. Acto de fe significando no tengo suficiente evidencia. Por ejemplo, podés decir la verdad nos hará libres. O podés decir la reversa. Creo que si miento voy a poder sacar una ventaja y de que a la larga eso me va a convenir. Eso lo actuás. Lo que sea que creas, lo actuás. Por eso creo que no importa si me decís creo en Dios o no creo en Dios. Creo que tus acciones hablan más que tus palabras en ese sentido. Pero vas a tener que poner tu fe en algo porque no tenés suficiente evidencia, no podés procesar la complejidad de la realidad. Entonces vas a tener que actuar de alguna manera necesariamente. En un acto de fe. Todo es un acto de fe para mí. Caemos en lo mismo. Bien, entonces, no sé si es una creencia en la ley. Creo que la gente no cree en la ley. No. Creo que la gente sabe que hay incentivos. Si hago esto y se prueba que lo hice, voy en cana, ¿me entiendes? Entonces como creo que es por ahí, creo que es más empírico de alguna manera, como todo esto pasó a todas las personas que lo hicieron, Te entonces digo una cosa. En realidad, la ley no quiere eso que vos decís. La ley quiere que creamos en la ley. O sea, es algo muy gracioso, sí. Pero lo que pasa es que también es algo que se plantea en derecho. Que el problema es que la gente no es que crea en la ley, que la ley es buena, sino que tiene miedo que le pasen las consecuencias si no cumple la ley. Ese es otro tema. Sí, es otro tema, pero justamente el ideal sería que la gente crea. Que crea que es bueno. Pero bueno, no muchos creen eso y yo hay un montón de leyes que yo creo que no son buenas, pero aún así las cumplo porque hay que cumplirlas. empezaste hablando de justicia. Sí. Hace unos 30 minutos cuando empezamos esta conversación, empezaste hablando de justicia. Entonces creo que el punto es ese. La ley únicamente es válida si se aplica. Entonces, si está la ley, vamos a decir, si está el orden social, pero no lo aplicás, la gente empieza a perder fe en la ley y es más propensa a corromperse o a actuar en contra de la ley. Porque si no tiene consecuencias lo que hago, entonces, ¿por qué no hacerlo? Si me conviene en el corto plazo. O si no es eficaz, empiezo a hacer justicia por mano propia.
Justicia social. ¿Y qué decirte de la justicia social? O sea, hay una línea en la que yo estoy de acuerdo y en la que no estoy de acuerdo. O sea, técnicamente no está bien, pero bueno, hay muchas veces que la ley es ineficaz y bueno. Eso, bueno, volvamos posta. He tenido que, no lo tengo del todo armado en mi cabeza, pero no te puedo esconder que en ciertos días y ciertas semanas me he sentido más vehementemente de acuerdo con la idea de traer la guillotina de vuelta y como hacer ejemplos de muchas personas que están en el poder y que no han podido dar resultados. Y al contrario, han dado resultados negativos y se han enriquecido a costa del esfuerzo de los trabajadores, del pueblo. Entonces, tengo esa idea, ¿no? Como esto puede servir para generar incentivos de si te comportas de esta manera, esto es lo que te puede pasar. Ahora, he tenido mi búsqueda del bien y de Jesús y de la misericordia, ¿entendés? Y toda esa movida, y digo, bueno, como si solamente Dios es el que puede tomar la vida, ¿me entendés lo que voy? Como que si un ordenamiento es el no matar, y bueno, quizás no es la solución, pero tiene que haber una vuelta, ¿entendés? O sea, como tiene que haber un incentivo de que si te comportas deshonestamente, si te comportas en contra de lo que consideramos bueno, tiene que haber una repercusión sobre vos. Lo interesante es ver cuál es la proporción adecuada, ¿me entendés? Si tenés 18 años, vamos a decir que sos imputable, y robaste un alfajor en un kiosco, ¿deberíamos cortarte un brazo? ¿Deberíamos darte perpetua? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la...? ¿Cuál es el parámetro? Pero tenés que tener el bien en mente. Estaba hablando de esto, de así como suena, hace un par de días sobre las dos manos de Dios. Creo que es una interpretación de la Biblia o de la idea bíblica de que Dios es justicia, pero también es misericordia. Es el balance, el amor. Cambiemos a Dios por la palabra amor. Si vos amás a tu hijo, vamos a decir, querés aceptar cómo es hoy, pero querés empujarlo a que sea mejor. Entonces no le decís que sí a todo, sino le decís como este es el estándar y creo que podés llegar a más. Entonces lo empujás un poco en el límite de sus capacidades. Eso, si la caga, vamos a decir, yo cuando era chico quería ayudar a mis padres a regar el patio y los ayudé a regar con agua ras, lo cual no funcionó. Entonces me podrían haber matado a golpes o decir, bueno, muchas gracias por ayudarnos, pero con esto no nos ayudas. ¿Entendés? Entonces como, ¿dónde está el balance entre justicia y misericordia y querer lo mejor para esa persona? Porque si es únicamente castigar a la persona, no estás buscando lo mejor para esa persona ni para la sociedad. Qué bello sería si a los ladrones los pudiéramos reformar. ¿Cómo? Es la pregunta, como no es tan fácil, pero ese es mi punto. ¿Cómo hacemos para encontrar, volviendo, lo ato, porque me voy, pero lo ato a cómo reformar esta sociedad en pos de, o refundar esta sociedad en pos de no aceptar la corrupción como algo natural, como moneda corriente? Barra, ¿cuál es el castigo que deberíamos imponer en una proporcionalidad sobre esta gente que realmente ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño en los poderes que quieras? Sea judicial, sea legislativo, sea ejecutivo. Hay mucha gente que le ha errado conscientemente y que ha actuado en beneficio propio más que en beneficio del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Y cómo hacemos para reformar, convencer, no, como invitar al individuo a ser la mejor persona posible en pos de que la sociedad funcione de la mejor manera posible? Dame una visión positiva del mundo, Catarina. Decime, ¿qué te suena? Y yo creo que no está mal que uno cuando le erra al blanco tenga una consecuencia. No está mal. Se necesita, porque uno cuando hace algo muy malo, uno necesita una corrección. Porque si no, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Como vos dijiste, a ver, vos echaste agua a ras y tus papás no te pegaron una cachetada y te mandaron al fondo de la pieza a pasar 3 días de hambre, pero sí te sacaron el agua a ras. Entonces, por ejemplo, discúlpame que me meta en política, pero Por favor, discúlpame. sé feliz. Ficha limpia. No se aceptó. Es irrisorio. Ese es el tipo de corrección que necesita la gente que corrompe. ¿Por qué?
Porque no es que te aguillotino, sino que no te dejo estar en el puesto que vos querés. No te dejo llegar a lo que querés ser, porque hay algo que te está trabando. Déjame preguntarte porque no conozco suficiente. No sé qué es ficha limpia. Creo que en líneas generales me gustaría que las personas que estén en el poder no tengan registro. Ahora, sí, de vuelta. Exactamente eso, es que toda persona que quiera llegar a un puesto de poder público no puede tener casos de corrupción, ni casos penales como tal, abiertos o cerrados. Corrupción, porque te digo, como por ejemplo, volviendo a este. No estoy muy ampliada en el tema, estuve viendo un poco, pero básicamente es que gente que fue corrupta y que fue probado no pueda volver al poder. Básicamente es eso. Si es por ahí, creo que tiene sentido. Esto de. ¿Me entendés? Como si es corrupción en el ejercicio del deber, 100%. Si es, por ejemplo, este hipotético chico que robó un alfajor a sus 18 años, creo que a sus 30 puede ser un hombre hecho y derecho y querer lo mejor para el país y ser alguien bien, vamos a decir. Entonces, creo que hay un límite de vuelta. Creo que hay un límite ahí, pero si es así como decís, como si la condición es no podés ejercer cargos públicos si tenés ¿cómo se dice esto? Si tenés condenas por corrupción en el ejercicio del deber. O sea, si ya estuviste ahí y no actuaste bien, no puedes volver a estar ahí. Me parece súper bien eso. Bueno, básicamente ese es el principio de la ficha limpia. Y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahí. Y ahí es donde va lo que yo digo, ¿no? O sea, gente corrupta ha entrado en lo más profundo del poder y no lo deja ir. No lo deja ir y no lo va a dejar ir por mucho tiempo. Y como digo, la solución no son los políticos. Nunca lo van a hacer. Nunca jamás en la vida de la solución van a ser los políticos. Un presidente no va a cambiar la vida de las personas. Un presidente no va a cambiar la vida de las personas, un legislador no la va a cambiar. Debemos hacerlo porque es un deber ser. Debemos hacerlo, está impuesto por ley. Pero un presidente no te va a cambiar la vida a vos. Tal vez lo haga una persona X que un día aparezca en tu vida y te haga un cambio de 360. Y ahí creo que es donde radica la bondad de nuestra sociedad. De ese granito de arena que nosotros ponemos al día a día cuando elegimos hacer lo correcto. Y yo creo que ese granito que ponemos día a día de, che, me dio más en el vuelto, voy y se lo devuelvo. Che, vi que alguien estaba haciendo trampa en algo muy importante, yo sé que parece alcahueta, pero lo voy a ir a acusar porque no está bien. No está bien, yo sé que... Lo digo porque lo sufro mucho con mis compañeros, que están todos machetándose. Yo digo, uy, yo estudié un montón. Yo estudié un montón y están todos machetándose. Y entiendo muchas veces la conciencia del otro decir no es tan grave. Pero bueno, si dejamos pasar los no es tan grave, se va a comenzar a normalizar algo que no tendría que ser normal. Me pareció validísimo ese punto de no apelar a los políticos para que solucionen nuestras vidas y para que hagan nuestras vidas mejores. Y estoy de acuerdo con vos. No es parte de, siempre digo esto, como no es parte de esta conversación el estar de acuerdo con vos, pero estoy de acuerdo con vos en esto de que creo que la solución es el mejoramiento del individuo por voluntad del individuo. Sí. Creo que no es una cuestión de imposición de arriba para abajo, de bueno, ahora tenemos el presidente perfecto y van a andar las cosas porque el presidente perfecto va a imponer su voluntad sobre el ganado. Entonces creo que no. Sí, como si un solo hombre físico, terrenal, con un montón de defectos, supiera la voluntad de todos y supiera lo que es mejor para todos, para cada uno de los 50 millones de habitantes que tenemos en este país. A mí no me parece así. Caemos en un punto. Como, bueno, decime si cerramos, si podemos cerrar con esto. Sí, como creo que llegamos al mismo punto. ¿Pensás entonces que la solución a la corrupción sistémica de nuestra sociedad es a través de que cada persona busque ser la mejor persona posible, a través de guías morales establecidas? Como, creas o no creas, podés ver como... Este es el punto de que... Es tendencioso, recorta, es tendencioso, te vi en TikTok. Bien, Me encantó. no todos...
todos. No a todos le caigo bien, ¿Está bien? aparentemente. No te tenés que caer a todo el mundo bien, disculpe. Yo le caigo bien, yo no le caigo mal a la mitad de la persona que me conocen, así que. Bien. ¿Qué está por decir? ¿Que recortas cosas? No. Muy mal, ¿qué me vas a poner? Me vas a poner como. Va a salir entera. Lo prometo. Va a salir entera esta entrevista. Bien, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te estaba diciendo? Esto, como, sí, tenés que seguir cierta guía moral. El problema es ese, como, no quiero evangelizar a las personas como vayan a la iglesia los domingos, como, creo que es útil, yo lo hago. Hace muy poco, como, haz lo que quieras. Este es el punto, como es una invitación voluntaria, no quiero imponer mi voluntad. Entonces, es eso, pero de alguna manera vas a tener que actuar y de alguna manera vamos a tener que actuar en sociedad para que no se colapse el proyecto que tenemos en sociedad. Entonces creo que eso existe únicamente a través de la idea de la moral y de Dios y como viene de ahí. X, pero tratemos de no meternos porque no quiero evangelizar a nadie. No. Entonces, si lo agarré, me dijiste, la solución a la corrupción es que cada individuo se comporte de la mejor manera posible. Acabamos de tener un ejemplo claro de que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Acabamos de tener un ejemplo claro porque ese hombre fue un irrespetuoso y él puede expresar su opinión y vos podés hacerlo, pero vos lo estás haciendo de una manera ordenada, donde vos no estás hablando de frente con nadie, vos estás expresando tu opinión, no personalmente a alguien. Y acabamos de ver una. Yo no sé qué habrá visto ese hombre, tampoco me importa. Pero él hizo algo que tal vez no tenía por qué hacerlo. Yo con esa gente no estoy de acuerdo y eso es justamente lo que va destruyendo poco a poco la sociedad. Bien, me interesa volver igual porque quiero... bien, Perdón, creo, es que no, te no, lo quería mejor. descargar, pero Muchas me gracias. enojó. Me enojó. Caímos en el individuo y en eso estamos de acuerdo. Como pensamos Sí. que la solución es a través de cada individuo ser la mejor persona que puede ser y eso va a ayudar a que nos ordenemos entre todos. Sí. Estoy de acuerdo y debería ser voluntario, creo. Como Sí. estamos de acuerdo en eso. Creo que hay ciertas guías y es otra cosa que mencionaste al principio sobre la crianza de los niños y de la familia. Déjame rebotar y como tropezarme mientras te digo esto. Creo que una buena guía para una persona es actuar de una manera heroica, sea lo que sea que eso signifique. En términos bíblicos es Jesús, si no te gusta la Biblia, como Simba en El Rey León, como Hércules en Hércules. ¿Me entendés? Como, fíjate cómo actúa el héroe y qué hace que la sociedad lo admire y trata de emular al mejor héroe que te inspire, sea quien sea. Entonces creo que ese es un buen punto de partida. Creo que para ordenar tu vida, esta es una mentira que creo que nos ha dicho la sociedad, y no sé si es político o si es más social o quizá un poco de los dos, esta idea de que para las personas, pero creo que la insistencia es sobre todo para las mujeres, lo que más sentido le va a dar a tu vida es tu profesión. Creo que eso es falso, radicalmente falso. Entonces creo que deberíamos empezar a pensar el problema con las mujeres que tienen el reloj biológico y que tampoco se habla lo suficiente. Hay un reloj biológico. Entonces, empezar a pensar sobre cómo quiero vivir mi vida y cómo quiero vivir los últimos años de mi vida. Si me gustaría vivir una vida de estar con amigos y si ese es tu camino y como no querés tener hijos, sé feliz, espero que lo seas, como te deseo lo mejor. Ahora, si pensás que en algún momento te gustaría tener una familia, empieza a buscar. El tiempo pasa y está hecho un desastre el mercado de citas y es imposible encontrar a alguien que más o menos piense como vos. Entonces, como buscar una relación, fijarte si querés tener familia, creo que es una buena idea eso, como tener la familia como una idea a cuestionar si es algo que queremos en nuestra vida. Para seguir replicándose, si te gusta la vida y si te gusta esta sociedad y si amás la vida y te parece que es algo valioso a pesar de las catástrofes y las tragedias que existen, quizás sea un buen sacrificio, volviendo a la cruz y a la idea del sacrificio, así como el trabajo es un sacrificio, quizás pueda ser una buena idea sacrificarte en pos de darle la vida a una persona y de que esa persona sea más importante que tu propia vida. Entonces, bien, el El indi... mayor acto de amor que puede hacer una persona. Porque yo creo que, yo qué sé, mi mamá es mi mayor estándar de amor. Y seguramente alguna persona para vos también es tu mayor estándar de amor. Es aquella persona que da todo por vos. Y que aunque se tenga que sacrificar un montón de veces, siempre va a dar lo mejor para vos. Y siempre va a ser lo menos lastimoso para vos. Creo que eso es parte del amor y que también es otro elemento de la sociedad. Pero bueno,
Hay muchos elementos de la sociedad. Acá nos podríamos quedar hablando una semana y media. Hay algo que ha quedado en el tintero, creo que es limitado, pero lo que se me viene a la cabeza es la responsabilidad, que el individuo tome responsabilidad sobre sus actos y que actúe de manera más heroica posible. Pensar en formar una familia, como para darle sentido, como si pensé que es un deber, porque esto es como de temperamento de la persona. Hay personas que se guían más por el deber, esas personas tienden a votar más a la izquierda, y otras personas se guían más por, no sé, el bienestar, el amor o lo que sea, como el beneficio que me trae, no sé. Creo que de ese lado es como el sentido que le va a dar a tu vida el formar una familia y el tener un hijo. Ahí tenés como dos cosas. La responsabilidad del individuo, actuar de manera heroica, y la posibilidad de formar una familia quizás le dé sentido a tu vida y haga que seas más responsable, porque ahora sos más responsable de algo que es infinitamente más valioso, pero también más vulnerable que vos. ¿Qué más? ¿Qué más en términos prácticos podemos hacer en pos de mejorar a la sociedad en términos de corrupción? Creo que, creo que la familia quizá es un punto que agregué, pero creo que la clave, Para mí es el núcleo de la sociedad. bueno, que claro, ese es el punto. Como a largo plazo necesitas replicar familias. Sí. Y por eso cada vez hay menos niños. Por eso en Europa. Sí. En Europa no hay más gente, hay una pirámide invertida. Hay más gente vieja que más gente joven. Porque justamente este principio se diluyó y empezaron a dar las excepciones. Porque antes las excepciones eran quienes no tenían hijos. Y ahora el principio es más, no tengamos hijos. ¿No? Es como que se han reemplazado principios. Y eso para mí también es algo que de alguna forma está cambiando mucho a la sociedad. Tal vez no destruyéndola, no sé. Pero que estamos cambiando un 180 como sociedad porque estamos cambiando nuestros principios transversales de las cosas, para mí es un hecho total. Bien. No, si elegí un tema, Súper bien. top. Estoy de acuerdo con vos. La próxima Déjame- vez te traigo un tema más tranquilo. No, súper bien. Súper bien. Pero dame la luz. Déjame ver cómo cerramos con una nota positiva. Entonces sí, sí, estamos cambiando un montón de cosas. Sí, sí, sí. Elijan lo bueno. Ese es el mensaje. Elijan lo bueno. Elijan lo correcto. Que si ven que algo es incorrecto, denúncienlo. Porque en ese momento yo creo que no te tienen que importar tanto lo que está pensando otra persona, sino la consecuencia que va a tener ese acto sobre una persona más vulnerable, porque aquella persona sobre la que se está haciendo el mal es una persona vulnerable. Y vos en ese momento estás por encima de ella de alguna forma para defenderla. Entonces, muchas veces es dejar de lado lo que pueda decir un amigo sobre algo y empezar a defender a aquel vulnerable que muchas veces puede ser vos, otras veces puedo ser yo, porque vos te das cuenta de algo que yo no me doy cuenta y en ese momento yo soy la que no tiene conciencia de esa situación, pero vos sí. Entonces, también esto de denunciar lo incorrecto se trata de justamente, no es un acto egoísta, todo lo contrario, es un acto de amor. Y es ahí donde creo que se une todo, es un acto de amor para con el otro. Entonces, por eso cuando dicen que denuncien a los abusadores, porque el abusador va a seguir abusando si no es denunciado. Entonces, eso es tal vez algo muy extremo, pero es literalmente lo que se puede llegar a lo macro y a lo micro. Si esa persona que está robando plata no es denunciada, porque, bueno, está robando unos mangos. No, está robando plata. O sea, y va a seguir robando y las cosas son, para mí, lo malo es exponencial. Entonces yo creo que si lo malo no es denunciado, crece y creo que me fui de nuevo por lo malo. Corta esto. Déjalo hasta ahí. Catalina, eso ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo, has sido muy generoso con tu tiempo. Me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras, por alguna razón, ser encontrada en redes sociales. Este es el momento. No. Ni te paso el micrófono. No. No, ¿Eso es todo? Eso es todo. Catalina, muchas gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Stephanie, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del arte. Ok. Ujú.
¿qué rumbo te gustaría tomar o por dónde te gustaría empezar a hablar sobre el arte? ¿O qué específicamente del arte? O no sé si querés empezar directamente como qué es el arte. Llévame por donde quieras. Ya, primero que todos somos arte y que Dios nos dé la capacidad a todos de crear. Ahí va. Ujú. Y que para ver el arte no solo uno tiene que ser un artista, sino que lo puede encontrar, por ejemplo, a través de esta entrevista, a través de la naturaleza, a través de la creación de Dios, de los árboles, a través del amor de las personas. Y todo eso es un conjunto de arte inspirado por Dios. Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste cómo cada persona puede encontrar a Dios a través de observar la creación, de alguna manera, o la realidad. Bien. Ahora, ¿pensás que a todos se les presenta de igual manera? Déjame proponerte algo en realidad. ¿Pensás que a cada persona se le presenta a través de sus intereses? Por ejemplo, alguien que tenga intereses sobre la botánica, quizás lo puede encontrar o puede tratar de encontrar algo superior o algo trascendental a través de las plantas. Habrá otra persona que lo encuentre a través de los animales, otra persona a través de pintar o de cantar, o no sé, a mí me gusta hablar con personas. Entonces por ahí yo trato de encontrar, de explorar la verdad a través de palabras y de conversaciones de ida y vuelta. Me interesa, después de darte todos estos ejemplos, preguntarte cómo te suena esta idea. ¿Pensás que cada persona lo encuentra o tiene más chances de encontrarlo a través de perseguir sus intereses? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que todas las personas tenemos diferentes perspectivas de vida y todos tenemos diferentes historias y en base a nuestras historias contemplamos. Hay veces que nuestra vida está muy rutinaria o muy cargada y perdemos la contemplación de lo simple, pero hay personas que simplemente son más relajadas y pueden como que ver en todo arte. O sea, no tienes que ser específicamente o tener una carrera o ser biólogo o dedicarte a algo específico, sino que está en todo, pero todo tiene que ver desde el lado de la perspectiva del punto de vista. Por ejemplo, en mi punto de vista yo veo arte en Dios, porque, por ejemplo, en la Biblia hay alguien que se llama Bezalel, que él creó, él ayudó y Dios le dio un espíritu de sabiduría y de diseño más grande que cualquier otra persona y lo puso a cargo de crear un templo y aún en pequeños detalles, o sea, no solamente como que le dijo, sabes que vas a hacerlo, sino que lo hizo con excelencia, con detalles. Hay una parte que dice que en Éxodo, yo creo mucho en Dios, o sea, por eso perdón, te lo comparto a mi punto de vista, porque yo realmente amo cómo Dios es un Dios de detalles y que a veces como que dejamos de un lado, como que en el correr de la vida, como que ver cada cosita. Por ejemplo, en el caso de Bezalel, ¿no? Hizo lazos azules. O sea, puede parecer algo muy como que sencillo, pero es arte. Y bueno, este es lo que sentía compartir porque realmente eh, cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, por ejemplo, cuando estamos con problemas, preocupaciones o situaciones de la vida, nos abrumamos y nos olvidamos de contemplar y de disfrutar todo lo que Dios ha creado para nosotros, comenzando con esta conversación que tengo el gusto de compartir contigo. Si salgo y camino y veo los árboles, ver la naturaleza, como que en serio, bueno, me senté acá para eso, para querer expresar esto, como que si hay una persona que está cargada con situaciones o problemas y tiene la perspectiva como que nublada, eh, como que puedes salir y caminar, ir a un parque, ver a las personas, ver en el abrazo de la gente, en una conversación sencilla, en una taza de café, en el agradecimiento a Dios por la vida, arte. Necesito... Perdón. No, no, está súper bien. Yo necesito reiniciar. Porque si trato de poner en perspectiva lo que decís desde un punto de vista no creyente, ¿entendés? Entonces, creo que lo que estás diciendo a una persona que no es creyente le va a sonar como sin sentido, ¿entendés? Entiendo a lo que vas, no sé si entiendo lo que vas, ¿me entendés? Como vos tenés tu definición de Dios y yo tengo mi entendimiento de Dios y vos tenés el tuyo, entonces como que más o menos puedo entender por dónde vas, pero me interesa tratar de pasarlo a términos laicos, ¿sí? A ver qué onda. Pero me pareció que tocaste algo interesante, usaste 2 veces la palabra contemplación. Entonces por ahí
tiene sentido esto que dijiste, como cuando estás en un ritmo acelerado de vida, sobre todo acá en la ciudad, como tenés preocupaciones, tenés cosas para hacer, siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entonces me dijiste, a través de la contemplación, como si parás un segundo y tratás de mirar no es la palabra, creo que contemplar es la palabra, como observar con atención algo y quizás en silencio ver qué te llega o qué pregunta te sale o qué información recibís de lo que estás observando, quizás puedas encontrar algo que te interese y que te informe de algo nuevo. Entonces, tiene sentido. Ah, claro, sí. Ahora déjame preguntarte para saber por dónde vamos y cómo lo encaminamos, ¿qué entendés por arte? Porque cuando decís Dios es arte o arte, veo arte en Dios, creo que muchas personas se pierden, yo me pierdo también, porque no sé a qué te referís por arte. Dios es un concepto más grande y más complicado, pero ¿a qué te referís por arte? O sea, yo veo el arte en cada detalle, en cada cosa que hizo Dios desde los pequeños detalles, desde la hoja de un árbol, desde la forma de las flores. Sí es verdad con respecto al punto que tú me decías, quizás fui muy general y no fui tan específica, pero por ejemplo, en mi caso y en mi perspectiva de vida y lo que pude vivir y experimentar, pude aprender, venía de un estilo de vida de correr y correr, a pesar de trabajar una parte en el arte, que me perdí del camino en el sentido de lo que estaba buscando, que en mi caso buscaba paz en Jesús y su voluntad. Y por eso es que hablo de Dios ya, porque uno puede buscar uno en sus formas y en sus maneras, pero Dios, que es el creador de todo, hizo un abanico de cosas para que nosotros podamos vivir en paz, vivir en comunión los unos con los otros, vivir en armonía, en amor, y eso también es arte. Entonces, en mi punto de vista, es como que el contemplar a Dios me ayudó a cambiar mi perspectiva de vida y ver las cosas de una manera más simple, agradeciendo y contemplando desde lo sencillo de la vida. Bien, déjame dar un paso para atrás para tratar de entenderte mejor. ¿A qué te referís cuando decís arte? ¿Qué es el arte para vos? Para mí el arte es todo lo creado, la naturaleza, las plantas, el amor, la bondad en las personas, ¿La caca y el vómito es arte? también es arte. Porque hay tiempos y tiempos, no es que todos los días vamos a estar alegres y felices, sino aún el dolor también es arte, porque en el dolor aprendemos. Bien, me parece complicado de entender. Ayúdame a entender, por favor. Entonces, porque la palabra todo es tan grande y tan abarcativa que me cuesta justamente encontrar una definición y agarrarlo. Es muy difícil agarrar el todo. Entonces, cuando decís todo es arte, es como que no puedo definir qué es. Como que no tiene forma si es todo. Por eso me interesa preguntarte qué sí es arte, si pensás de esta manera, ¿no? Si me decís, yo creo que todo es arte, la terminamos ahí. Pero, ¿pensás que hay una diferencia entre algo que sí es arte y algo que no es arte? O estoy pensando, porque quizás podés ver todo a través de todo con los ojos de esto es más de lo que puedo ver. Por ejemplo, esta silla para mí es puramente hecha en serie, es algo industrial y no hay ningún tipo de proceso artístico. Ahora, si ves más en detalle, decís, bueno, una persona la diseñó, trató de encontrar los materiales, cuando le encontrás un propósito y cuando ves un poco más en detalle, quizás te parece algo que tuvo un esfuerzo. No sé si eso es arte, creo que lo podés igualar en términos de que todo lleva un esfuerzo y todo es más complicado de lo que parece. Te vuelvo a la pregunta original. ¿Pensás que hay una diferencia entre algo que sí es arte y algo que no es arte o todo es arte? ¿Cómo lo ves? Yo digo que todo es arte porque Dios es el creador de todas las cosas, aún el creador de los hombres. El hombre que creó la silla. Entonces, por eso es que yo digo que todo es arte. Y aún lo bueno y lo malo, ¿sabes? Y uno puede ver la silla como que es una silla simple, pero en la perspectiva de la visión de la contemplación y el arte, no sé si me explico, hay el agradecimiento de tener un lugar para sentarme. No sé si me expliqué. No, no No. la agarré. Dame de vuelta. Dame de vuelta, dame de vuelta. O sea, lo que yo me refiero es que
tú decías que yo decía que el arte es, que todo es arte y que era muy general, ¿no? Claro, claro. Entonces, Todo es muy general. sí. Entonces para mí todo es Dios. Claro. Entonces por eso yo decía que todo es arte y que todo es creado por Dios. Déjame preguntarte, disculpa que te interrumpa. Me interesa preguntarte esto, porque creo que entiendo el punto si me decís como todo es parte de la creación de Dios y vos Ajá. consideras que Dios es arte y todo es parte de la creación, entonces todo es arte. Como más o menos así lo veo como en términos de ecuación lógico. Ahora, ¿pensás que hay una diferencia en términos de el arte divino, como todo siendo resultado de la creación de Dios, con la creación del hombre? ¿O pensás que es lo mismo? ¿Me entendés? Como hay arte en términos humanos y arte en términos divinos, o son la misma cosa? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi perspectiva de vista, yo creo que Dios creó todo, aún el arte humano, pero cuando uno le pide sabiduría a Dios y uno busca la creatividad de Dios, el arte se expresa de manera diferente y más profunda. Ok. Ujú. Bien. Es que claro, me lo pones muy difícil por el todo. Creo que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, de igual manera. Como creo que si tenés en mente la idea del infinito, o del amor, o de la creación, o del bien común, como si tenés en mente a Dios, creo que tu arte tiene la tendencia a ser más profundo y a tener más significado. Ahora, si todo es arte, no sé si podés hacer esa distinción. ¿Me entendés lo que voy? Como profundo y superficial es una escala. Por ejemplo, podemos hablar de lo que hizo Marta en la peluquería ayer, y eso es una charla que, así me está de acuerdo, consideraríamos esa charla superficial. Y hablar de Dios y de la vida es una charla más profunda. Ahora, en términos del arte, va a haber cosas que son más profundas y más superficiales, o que tengan más sentido y menos sentido. ¿En base a qué? ¿Entendés? Como dirías que el arte más profundo es inspirado en Dios y el arte menos profundo es aleatorio, como si son manchas de pintura aleatorias en la... Le tienes 4 manchas de pintura a un lienzo y no tiene sentido, es simplemente manchas. ¿Cómo lo ves? Ya, es que Dios no es místico, Dios es un Dios real. Y aún en Marta conversar con otra persona y contar su problema es es amor, es Dios y también es arte, porque es el arte de conversar con las personas y de poder escucharla con el corazón y el pensamiento. Ujú. Stephanie, te veo como alguien optimista y positiva y celebro que sea así. Me cuesta mucho entender cómo lo ves, pero te sirve. Entonces celebro que te sirva. Pero eso, como que por cómo yo proceso la información, vamos a decir, necesito esa definición sobre, por eso, yo, por cómo yo lo entiendo. Celebro que no te haga falta o que estés bien sin esto. Como esta escala de más profundo y más superficial. Y como creo que hay cosas que me llaman más la atención de hablar y otras que me dicen como me tengo que ir de acá. ¿Entendés? Como que me vuela la cabeza tener que estar prestándole atención a esto. Entiendo el punto, creo, si esto es a lo que te referís, como podés tratar de buscar qué más hay en cada situación en la que estás. Porque, ¿qué estamos haciendo ahora? Hay infinitas posibilidades de entender, ¿cómo decir? Infinitas formas de ver lo que estamos haciendo ahora. Somos Stephanie y Ignacio teniendo esta conversación. Somos un hombre y una mujer. Somos 2 ciudadanos en Córdoba. Somos 2 personas en el universo o en el planeta Tierra. ¿Me entendés? Como tenés distintos tipos de lentes a través del cual ver esto. Somos una comunión de células que forman nuestro cuerpo. ¿Entendés? Entonces, como somos 2 mamíferos, hay distintos tipos de lentes o de perspectivas a través de cuáles ver las cosas. Entonces, si lo entiendo, lo que estás diciendo es, yo te dije, hablar sobre Marta y su ida a la peluquería como un chisme, a mí me parece más superficial. El por qué pienso que es más superficial es porque no tiene aplicabilidad en otra cosa. Por ejemplo, entender la idea de Dios o formar una idea de Dios tiene aplicabilidad para cada comportamiento que tenés en tu vida. Si Marta fue a la peluquería y le fue bien o mal, sirve únicamente para eso. Y no te sirve para después aplicarlo en otra cosa. Entonces, el hecho de que no lo puedas aplicar en otra cosa hace que sea más superficial. ¿Me seguís o te estoy perdiendo? Estoy diciendo muchas cosas. No, te entiendo. ¿Me seguís? Bien.
Por eso, a ver cómo te lo digo. Me perdí yo ahora, me enredé yo mismo. Esto, sobre... Si entiendo lo que estás proponiendo, es que siempre podés tratar de encontrar la belleza en lo que está pasando y podés repreguntarte qué es algo que no estoy viendo que me sería útil saber si estuviera abierto a recibir esa información. ¿Es por ahí? ¿Te voy agarrando bien cómo ves la vida o no? Claro. Claro, por ejemplo, en el caso de Marta, tu perspectiva es que fue a hablar un chisme. Mi perspectiva puede ser que fue a conversar con su amiga y a abrir su corazón y a través de la conversación ella pudo recibir consolación de su amiga. Entonces, bueno, es como que perspectivas, ¿no? Está bien, pero ¿estarías de acuerdo en decir que una charla de Dios siempre, bueno, siempre es una palabra muy grande, pero en líneas generales dirías que una charla de Dios es más profundo que lo que sea que le pasó a Marta en su vida? También, lo que le pase a Marta en su vida es distinto. Si pierde un hijo, creo que es una charla más profunda, porque tiene más sufrimiento, más emociones en el medio, que si, vamos a hacer otra cosa, fue a comprar manzanas. Entre comprar manzanas y la muerte de un hijo, creo que hay una escala de profundidad. ¿Cómo te suena esa idea? Es que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente, está en todo tiempo y todo lugar. Entonces, a Dios le importa desde que voy a comprar una fruta porque me estoy preocupando por mi alimentación, hasta el punto de que lamentablemente ocurrió un fallecimiento y es como está ahí. Entonces, en mi caso, te puedo hablar sobre, bueno, mi vida. Yo puedo ver a Dios desde el punto que yo salgo a comprar una fruta hasta el punto que estoy en mi casa barriendo y hablando con él, riéndome, hasta el punto que tengo un evento fortuito, porque todos hemos tenido situaciones duras, yo he tenido situaciones muy duras en la vida, y aún en mi casa, en medio del dolor y en medio de las lágrimas, el haber conversado con él me hace sentir, me hace sentir como que consuelo en mi corazón y en mi alma, y siento que en los dos está Dios y que nada debe ser menospreciado, porque todo es importante. Me vuelve loco, me vuelve loco. Como te digo de vuelta, celebro que estés bien, se nota que sos optimista y que eso me parece muy valioso. Es que más que Pero optimismo esto... es como fe, más que optimismo es como fe, o sea, Te lo tomo. es como que yo creo en un Dios que es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas, que se me puede estar cayendo la casa y sé que Él va a estar ahí. Déjame proponerte algo. A ver, a ver, Stephanie. Me dijiste todo es importante y tengo conflictos con esa idea. Te cuento. Por ejemplo, hay infinita cantidad de cosas pasando acá. Ni hablar del mundo, ¿no? Como en qué está pasando en Rusia, ni idea. Pero acá, en este lugar donde estamos sentados, está pasando infinita cantidad de cosas, ¿sí? Me estás viendo los ojos, supongo que me estás tratando de pensar, de prestar atención. El hecho de que me mires a los ojos significa que estás prestando atención a lo que estoy diciendo. Supongo que porque consideras que es valioso lo que estoy diciendo. Ahora, pasaron cientos de personas atrás tuyo. Puede ser que sean igual de importantes en escalas cósmicas, como para Dios somos igual de importantes, pero para nuestros recursos limitados podemos prestar atención a una cosa muy definida y específica. Ahora, en todo este tiempo que estuvimos teniendo la conversación, te estuve prestando atención. Yo a vos y vos a mí, eventualmente, si se me fue la vista, es para chequear algunas cosas. Claro, pero no estoy pendiente de cómo van vestidos, qué marca es la zapatilla que tienen puestas, de qué color son las cosas. Toda la infinita cantidad de información que hay acá mismo donde estamos sentados no entra en mi conciencia al mismo tiempo. Por eso creo que tenemos que tener una escala y asignar valor e importancia a las cosas. ¿Tiene sentido lo que digo? Como, entonces a eso voy, como me cuesta mucho tratar de entender cómo lo ves por cómo yo experimento la realidad, ¿entendés? Como presto atención a una cosa a la vez. Y a esa cosa que le estoy prestando atención, por el hecho de que le estoy prestando atención, es muy importante para mí. El resto de las cosas no es tan importante. Quizás me está picando la cabeza, o quizás no tengo pelo yo, pero te estoy viendo que se te mueve un pelito y quizás no está en tu percepción ahora. O quizás X, como la infinita cantidad de cosas que están pasando a las cuales no le prestamos atención. ¿Cómo te suena esta idea? ¿Pensás que tenemos que asignar importancia en pos de prestarle atención a algo? Porque si no estamos como ansiosos y no sabemos qué hacer. Claro, por ejemplo, ahorita tú estás sentado y yo te estoy
estoy prestando atención, oído a lo que me estás diciendo porque quiero escucharte. Y considero esto valioso porque mucha gente puede venir cargada y simplemente la conversación la hace sentir como que más en paz. Pero a la vez en la parte que yo no estoy viendo, en la parte de atrás, puede venir alguien como que arreglada y sintiéndose linda, alguien paseando a su perro. Entonces, siempre va a haber muchas cosas, pero en mi punto de vista es que en el presente prestar la atención a una cosa es más importante que mirar tantas cosas. Por ejemplo, ahorita yo estoy prestando atención y para mí esto es importante. Ujú. Creo que llegamos al mismo punto entonces. Como asignamos más importancia con la atención, la atención es nuestra herramienta para asignar importancia a las cosas. ¿Cómo te suena esa proposición? Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo soy una persona muy dispersa, sinceramente. Es como que yo agarro y yo estoy acostumbrada a hacer 10 cosas a la vez. Ahí va. Pero gracias a Dios estoy aprendiendo a tener equilibrio y a ser concentrada en cada cosa. Por ejemplo, yo vine aquí porque Brandon me dijo, Stephanie, ven, conversa. Y digo, bueno, sentí hacerlo. Dije, voy a escuchar a esta persona y quiero también sentirme escuchada y voy a prestar mi 100% a lo que me está conversando. Entonces, en ese 100% no está la ventana de atrás, no está, no sé, está el escucharte activamente lo que me está diciendo porque me importa. Ujú. Creo que caemos en el mismo punto. Volviendo, porque me dijiste todo es importante. Dirías que como todo quizás es igual de importante para Dios, pero para nosotros humanos tenemos como que elegir a qué prestarle atención segundo a segundo. ¿Cómo te suena esa idea? Sí, es que a veces nosotros metemos a Dios en una caja o pensamos que, que humanizamos a Dios, pero Dios es más grande y más infinito que todo, o sea, y Él puede venir acá, puede... Es más, yo lo siento aquí, yo lo siento que está aquí y que me reama y por eso me siento feliz y tengo gozo en mi corazón. Y eso, como que a veces nosotros estamos como que en una caja, pero Dios es fuera de la caja. Eso. Sí, creo que nos va a llevar un tiempo más tratar de entender a Dios. Stephanie, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si querés promocionar algo, si querés por alguna razón ser encontrada en redes sociales, este es el momento. Bueno, solo les quiero decir a las personas que están escuchando esto que puedan disfrutar del día de hoy, disfrutar de su familia, disfrutar de la naturaleza. Si están abrumados o cargados, en la Biblia dice que vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y por experiencia propia, el único que da paz es Jesús. No lo da la superación, no lo da como que el conocimiento, no lo da... O sea, es bueno el conocimiento, es bueno saber, es bueno estudiar todo, pero el único que da paz, libertad, sanidad y gozo es Cristo. Eso quería decir. Stephanie, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Facu, rock and roll. ¿De qué vamos a hablar? Del conservadurismo que se está empezando a denotar en las sociedades en los últimos años, cómo hubo un resurgimiento de las ideas más conservadoras. Te reboto lo que se me viene en la cabeza y de ahí lo agarramos. Creo que en términos de la elección de Milei se habla mucho de los jóvenes masculinos, sobre todo, votando a Milei. No sé si es particularmente la derecha o el conservadurismo, lo podemos ver por ahí, pero creo que también en términos de... Quizás es ¿cómo se dice? Una franja demográfica o un grupo demográfico, esto de los jóvenes, pero creo que es los jóvenes masculinos, porque creo que los jóvenes, las jóvenes, las mujeres jóvenes, votan más a la izquierda. Entonces creo que también hay como una separación en eso. Pero decime qué data tenés vos y qué explicación le das. Y por data, yo creo que en general no son solo los hombres jóvenes, también hay un bloque de mujeres jóvenes, si bien no son la mayoría, supuso un aumento para lo que venía siendo, qué sé yo, 2015. O sea, de hace 10 años acá también incrementó mucho el voto femenino hacia sectores de derecha. Y tampoco es un fenómeno solo argentino, porque si te fijas en Francia ahora también están empezando a ganar las elecciones partidos de derecha, que si bien yo no soy fanático del término derecha e izquierda porque creo que termina prostituyendo las ideas, por una cuestión de que termina nucleando un montón de cosas, a mí personalmente me parece ridículo plantear que, por ejemplo, conservadurismo y liberalismo puedan ser parte de un mismo bloque, parte de algo conjunto.
Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, nada, con cómo se termina dando la política, termina siendo todo un poco de lo mismo. Cuestión, volviendo al conservadurismo, en Francia ganaron las elecciones partidos más conservadores, en Italia lo mismo. Bueno, en Estados Unidos Donald Trump también puso una perspectiva más conservadora. Si bien ya había sido presidente hace no mucho, ahora vino con un enfoque incluso más conservador de lo que había sido la primera vez. Y bueno, nada, en esto del conservadurismo se está volviendo a hablar mucho de los valores tradicionales, incluso en sectores femeninos, si te fijas, se está empezando a hablar mucho más de cosas como la caballerosidad, que nada, son cuestiones que venían de antes, bueno, el hombre que provee, todas estas tendencias que hubieron en los últimos 2 años desde sectores femeninos, que también abocan a ideas, te diría que viejas, tipo ideas del romance propias de nuestros padres, que en los últimos capaz 15 años se habían erradicado y ahora están volviendo a reflotar. Creo que hay algo de eso. No, estoy pensando mientras estamos hablando si es la mayoría de los jóvenes o si es una mitad de los jóvenes o si es un porcentaje inferior a la mitad de los jóvenes, pero creo que sí. También pensé, se me vino el pensamiento intrusivo de pensar, los millennials quedaron en el medio y fueron la generación más caca del universo. Es como la primera generación del internet, es como MTV, rock and roll, toda esa gilada y terminaron siendo los más poronga. No, pero creo que por ahí son las ratas de laboratorio de algunas ideas. Creo que son los más afectados por el feminismo radical, por ejemplo. La primera generación eh, en desviarse de la norma, para bien y para mal, ¿entendés? Entonces, Yo ahí no concuerdo. ¿Por qué? Porque yo considero de que estas cosas son un proceso ultra cíclico, porque lo mismo se habló cuando fue la generación de los hippies, por ejemplo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y hay una crisis económica global, después de esa crisis económica, la generación que sigue es una generación de hippies, descontrol, también se hablaba de que, qué sé yo, de que usaban poca ropa o de que, eh, qué sé yo, tenían ideas extravagantes del amor o cosas así, que es lo mismo que vemos hoy en día de los millennials. Yo considero que también está muy ligado a las crisis mundiales por lo general. Crisis nacionales también, pero creo que el mundo hace 100 años está extremadamente globalizado y las crisis dejaron de ser algo autóctono para ser algo global. Y si te fijas, en los 30 hay una crisis con la caída de la bolsa, después de eso aparece una sociedad un poco más progresista. Es cuando se empieza a hablar de, por ejemplo, el Estado más presente, eh, ¿cómo se dice esto de...? Bueno, todas estas ideas de Estado social empiezan a aparecer por los 40, después de salir Estado del Bienestar. Eso era lo que no me salía. El Estado del Bienestar surge como idea en el 40 y es un progresismo social que después de la Segunda Guerra Mundial, con otra crisis, desaparece. Con los hippies vuelve a aparecer. Después, por los 90 más o menos, desaparece. Hubo otra crisis social. En música se nota mucho, por ejemplo. En los 60 aparecen los Beatles, Beatlemania, que se lo consideraba como algo extravagante, la gente más grande le tenía como un poco de rechazo. Después de eso, hasta los 80 fue extravagancia, lujos, cosas así. En los 90 ya empieza a haber una corriente más del grunge, que en los 2000 más o menos se mantiene. Por los 2000 arrancamos con un proceso de progresismo. Ahora de repente la crisis se nos vino encima en 10 años, no duramos nada. Y estamos volviendo a ideas más conservadoras. Yo personalmente no creo que sea algo negativo, yo creo que es desarrollo de una sociedad, no está bien ni mal, es desarrollo y tanto en el progresismo como en el conservadurismo siempre van a haber cosas negativas, porque si bien vos, por ejemplo, recién citaste el feminismo radical, que yo también concuerdo que es algo negativo en la sociedad que nos atrajo que nos trajo la generación anterior, en esta generación, por ejemplo, también se están empezando a ver cosas de, por ejemplo, desde la comunidad fitness que está teniendo mucha repercusión en los hombres, se están empezando a plantear ideas de
machismo, de gordofobia, cosas así que tampoco están buenas. También de repente estamos volviendo a adicciones que antes no estaban tan presentes, como la timba, que viene un poco con todo esto aparejado, porque también vinieron estos gurús de las inversiones. Creo que cada proceso tiene sus cosas malas y esas cosas malas son las que hacen que el proceso siga. Porque si todo estuviera bien, no seguiríamos avanzando. Y nada, eso. Dame los toques. Me abriste muchas ventanas. Si entiendo bien el punto que estás tratando de hacer es, uno, la premisa es los jóvenes están volviendo a valores tradicionales. Me dijiste que es algo globalizado, no es algo particularmente de Argentina. Pensás que es la mayoría de los jóvenes, supongo. Porque bueno, como existían los Mucho hip... más que antes, mucho más que antes. Capaz que estaríamos hablando de una mayoría, pero es como inchequeable, es tirar un tiro al aire. Pero sí es clarísimo que muchísimo más que antes. Eso es innegable. Bien, vamos a hacer como en términos de cambios porcentuales o de dirección, está habiendo cada vez más jóvenes con valores tradicionales, como en la tendencia del pasado hasta hoy. Está habiendo cada vez más jóvenes con valores buscando un estilo de vida tradicional. Esto que me decís de la familia, la monogamia, lo que mencionaste de la caballerosidad. Perfecto. Bien, me dijiste que pensás que es algo cíclico y como que va pasando también como un factor que va moviendo el péndulo de un lado al otro. Son distintas crisis, presumo, económicas, sociales o de guerras. Ahora, no sé cómo seguir desde ahí, porque creo que no lo agarro tan bien o no sé si estoy de acuerdo directamente en este punto. Creo que sí es cíclico, pero también por ahí pensás como los hippies son lo que nosotros pensamos que fueron los 60. Supongo que también en los 60 había gente muy conservadora, ¿me entendés? Así como fue un boom, por eso, fue un boom para cierta parte de la sociedad y cierta otra parte de la sociedad estaba en otra. Quizás creo que quizás hay una tendencia para un lado que para el otro. Vamos a decir la década de los 2010 o 2015 a 2020. Tenés todos los movimientos sociales de el Ni Una Menos Acá, el Me Too a través del mundo igual, pero tenés como el Black Lives Matter en Estados Unidos, el boom de la bandera LGBT, esto es de la última década. Entonces como eso marca un momento. Entonces, si lo agarro, permitís que veamos como los últimos 3 o 4 movimientos del péndulo, ¿sí? Quizás es poco útil, pero lo estoy haciendo desde hoy para atrás. Si consideramos que hoy estamos yendo hacia el conservadurismo, que al menos en mi vida eso es real, como le digo a mi madre, como cada año que pasa siento que me estoy volviendo más conservador, pero no creo que sea por mi temperamento. Creo que el temperamento marca mucho el cómo vota una persona y cómo piensa una persona. ¿Entendés? Como temperamento me refiero a la estructura de personalidad que tiene esa persona, sea codificada genéticamente, vamos a decir 50-50, entre codificada genéticamente y cómo lo afectó y cómo fue criada esa persona. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, yo creo que abogo por el conservadurismo en términos de que creo que es la sanidad, ¿entendés? Hoy por hoy. Creo que es una locura, ¿verdad? Como no estamos en una dictadura, en el cual creo que si estuviera en una dictadura, yo trataría de ¿cómo se dice eso? Descontracturar. ¿Entendés? Como de romper las estructuras que nos oprimen y nos aprietan. Pero ahora que está todo yendo para todos lados, quiero algo de estructura que haga que no me genere ansiedad y saber cómo comportarme. Entonces, por eso es que busco el conservadurismo. Creo que quizás no tan expreso, pero creo que los jóvenes están buscando eso, como un poco de estructura entre tanto caos de todo vale lo mismo, no hay arriba, no hay abajo, y cualquier elección es igual de válida. Entonces, creo que esa es una causa. Ahora, bancame el ejercicio de cronología. Hoy, volviendo al conservadurismo. Los millennials, que es como nuestra generación. No sé si tenés hermanos. Yo tengo un par de hermanos. Son 10 y 6 años más grandes. Pero ponle que hace 10 años era como más... Márcamelo vos, ¿cómo lo ves? Entre estos procesos de pasar del conservadurismo al progresismo y cómo pensás que se dieron en décadas o en periodos de generaciones o de 15 años. ¿Cómo lo ves? Y a ver, yo creo que justamente por esto es que es cíclico, porque vos decís de que
y ahora está yendo todo para todos lados y decís, ¿para cuánto no hay un estándar, sino de que es según cuando hay una crisis y cuando se estabiliza esa crisis? Nosotros ahora clarísimamente estamos empezando a entrar en crisis globales, más o menos desde la pandemia hasta ahora. El mundo no se terminó de estabilizar porque hubo problemas económicos en Japón. Bueno, en Estados Unidos también han tenido inflaciones particularmente altas para lo que es Estados Unidos, claramente. En, en Europa están empezando a tener crisis con cuestiones de inmigración, crisis con lo que es la seguridad. No son crisis económicas, pero son crisis al fin y al cabo, y muchas veces son cosas que están dadas por el conservadurismo, perdón, por el progresismo. Entonces, en este caso. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, ok, hay que volver a lo que había antes, capaz rescatar las cosas buenas que sacamos, porque, por ejemplo, hubo un avance muy grande en derechos de la gente homosexual, derechos de las mujeres. De repente ahora, no pasaba hace 15 años de que dos hombres pueden estar en la calle juntos y besarse y no pasa nada, está todo bien. O sea, no es como que está mal el progresismo, es algo necesario para la sociedad, pero también hay veces que se nos va de las manos, empezamos a tener crisis a veces dadas por el progresismo, a veces son crisis que simplemente se dan. Disculpa, déjame Sí. preguntarte. ¿Son crisis del progresismo llevado al extremo, dirías? Como que dos hombres de la mano, o como aceptar a dos hombres que caminan de la mano es progresista en términos de cómo nuestra sociedad lo veía en términos tradicionales hace 50 años. Estamos rompiendo una estructura y estamos creando otra cosa. Ahora, como si lo llevas al extremo, eso significa, por ejemplo, el hombre blanco heterosexual es una persona que no merece Intrínsecamente mala. intrínsecamente mala. Exacto. ¿Me entendés? Como pensás que el problema es cuando el progresismo o el conservadurismo va al extremo y no acepta otra forma de pensar y se vuelve como Sí. un tipo de fascismo, ¿cómo lo ves? Sí, sí, implosionan por su propio peso siempre. Siempre termina pasando lo mismo, de que implosionan por su propio peso y por eso de repente hay que darle lugar al otro lado. Disculpa que te interrumpa, me interesa hacerlo muy claro para entender. No pensás ni que el progresismo ni que el conservadurismo en sí mismo, ninguno de los dos sea malo, sino de que ambas son fuerzas necesarias para movernos hacia adelante y evolucionar como sociedad. ¿Es así? Sí, sí, exacto. Nada, sí, básicamente eso. Creo que ambos son muy importantes para que la sociedad pueda progresar, porque el progresismo es necesario para tener avances sociales, el conservadurismo muchas veces es necesario para detener algunos avances que se nos están yendo de las manos, recular, decir, ok, de este avance que se hizo, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Porque, por ejemplo, ahora el conservadurismo empezó a tener más fuerza porque el joven de hoy en día se está empezando a preocupar por decir, che, yo también quiero tener una casa, quiero tener una familia, quiero tener un buen trabajo. Entonces, por eso siento que hoy en día se está volviendo, porque estamos viendo cómo sueños como formar una familia están empezando a ser muy difíciles porque en la sociedad en la que estábamos hasta hace un par de años se incentivan muchas ideas de, por ejemplo, poligamia, estar con quien quieras, no hace falta que hagas un vínculo estrecho con alguien. Se hablaba mucho del chongueo, de estar con alguien un tiempito y después terminar, y de repente la gente dijo, no, che, pará, quiero tener una familia estable, quiero poder aspirar a tener una casa. Entonces, qué sé yo, a lo mejor si antes se hablaba mucho de no, viví tus sueños y viajá por el mundo, que era una idea muy progresista, ahora se está hablando más de no, quédate en tu casa, estudiá, entrená, porque nada, necesitamos crear así el equilibrio, pero creo que las dos son súper necesarias. Para, que se me viene en la cabeza esto. Creo, como te decía, que te lo dije en chiste, pero realmente lo pienso. Creo que los millennials fueron el sándwich, hermano, de como los cagaron de frente, mar, ¿me entendés? Como, sí, como hacé lo que quieras, ¿me entendés? Y creo que les empujaron mucho esto de Disney y de la vida es hermosa y podés hacer lo que quieras. Y si lo creyeron de papa y como no pueden hacer lo que quieran, bueno,
X, tenés todo el... Esto, creo que son la generación que más compraron eso de ninguna elección es más valiosa que otra. Y cuando pones en práctica ese alejamiento del centro o de la norma, a la larga, que creo que por eso son los conejillos de Indias, ves los resultados. Los millennials hoy están entre 30, 30 40, Y si 30, vos te 45. fijas, mucha gente de 30 años está con trabajos que no son trabajos calificados, porque es gente que en esto de comprar la de Disney, como decís vos, optaron por no estudiar, qué sé yo, una carrera que tenga mucha salida laboral y decidieron optar carreras que son más entretenidas, pero bueno, nada, no te dan tanto monetariamente. Es una percepción mía, ¿sí? No tengo ningún dato para respaldar esto, pero creo que son la generación más Peter Pan que existe, en términos de pensar de que vas a ser para siempre niño y para siempre adolescente y tenés 35 y todavía estás viviendo de servir tragos en Brasil. Y es como, monstruo, haz lo que quieras, ¿me entendés? A mí no me importa si te sentás o no, pero estás contento, como, ¿pensás que este estilo de vida va a estar bueno a tus 45 también? Y como en términos de X, pero A los 60 disculpa, te vas a poder jubilar. en términos del reloj biológico también, como a los 35, no tenés pareja, no tenés con quién tener hijos, ya no sos tan deseable como cuando tenías 20, entonces como no hiciste el plan para formar esa familia, quizás no puedas tener esa familia, podés decir lo elegí o no me di cuenta o no me hice el tiempo, pero lo que sea, el problema, la cuestión es que ya nosotros, que tenemos, vos tenés 23, 20. 20, bien, yo tengo 26. Creo que nosotros ya podemos ver cómo esa generación que hoy tiene 35, 40, vamos a decir, entre 33 y 45, más o menos, ya podemos ver cómo le fue probando tomar otras decisiones. Y cuando veas a una mujer, esto es muy de cómo pienso yo, ¿me entendés? Pero creo que tener un hijo le da sentido a tu vida. Creo que hay alguna selección de pocos hombres que pueden reemplazar la responsabilidad de tener un hijo con ser alguien extremadamente obsesionado en una persecución y ser un genio, ¿entendés? Elon Musk, que por ahí tiene un montón de hijos, pero no es particularmente, no sé, ¿no? Pero como cómo se ve de afuera, no creo que sea un padre presente para cada uno de ellos. Muy paternal. Por eso te digo, entonces como hay un par de personas que se pueden escabullir de la norma, pero el resto de personas, en las mujeres, creo que las hace más resentidas a la larga, el hecho de no tener hijos. Y a los hombres los hace simplemente ser más inmaduros. Tenés pendeviejos, ¿me entendés? A las mujeres creo que las hace resentidas como vas a tener un perrito o un gatito y vas a ser amarga toda tu adultez y vas a pensar que tus amigas van a darte el sentido de vida social suficiente como para estar bien en tu vida. Y el problema es que ya se te pasó el tren para tener hijos y eso es muy fuerte el hecho de que no lo podés revertir. Creo que los hombres no tenemos ese problema tan marcado biológicamente. Ahora, tenés la otra cosa que los hombres tienen date por muerto, ¿me entendés? O sea, clavate de paja. ¿Entendés? Como si tenés la pornografía, ¿para qué vas a tener que enfrentarte al rechazo, muy potencial rechazo, sobre todo cuando sos joven, que sos poco deseable, o si no sos sobresaliente en nada, la gran mayoría de las personas, de las mujeres, te va a rechazar. Porque sos un hombre promedio o sos por debajo del promedio, no tenés chance. Entonces, ¿para qué voy a pensar en qué decir? ¿Para qué voy a exponerme al potencial rechazo que me puede dar una mujer si puedo cubrir mis necesidades sexuales con la masturbación? O puedo jugar videojuegos, porque en vez de yo tener que encontrar el sentido a mi vida y matar dragones en la vida real, puedo hacerlo en videojuegos y puedo ser, no sé, el rey de los Señores de los Anillos o lo que por no sea, ¿entendés? Entonces, y nada, me puedo fumar marihuana y quitarle todo el sentido de mi vida. Ya estoy bien acá. Fumo marihuana, me clavo la paja, tengo videojuegos para siempre. Puedo mentirme de que mi vida tiene sentido a través de eso. Entonces, Totalmente. eso. Aparte, nada, a los ya 35 años, si sos alguien que probablemente no estudió una carrera con buena salida laboral, que probablemente no tenga ni casa propia o ni siquiera un alquiler de un departamento que esté muy bueno, cosas así. Y tampoco tenés la juventud que muchas veces, tener 20 años de alguna manera te abre el mercado de las relaciones. ¿Cómo? 20 dijiste.
Sí, 20, 23, ya no los tenés 35, ahora se te complica mucho más salir a intentar tener una pareja seria para poder tener una familia, porque encima tampoco hiciste las cosas que tendrías que haber hecho antes para poder desarrollar una familia, porque sos un tipo que tiene 35 años y como vos decís, y estás en tu casa fumando marihuana, clavándote pajas todo el día y jugando a los jueguitos. Y deseable no vas a ser, tampoco tenés proyecto a ser un buen padre. Es esa. Creo que no es, a mi entendimiento, y quizás yo estoy errado, quizás soy muy conservador, lo que sea, pero a mi entendimiento no hay nada que le va a dar más sentido a tu vida que tener una familia y tener un hijo. Entonces, podemos estar en desacuerdo, me puedes decir por qué. No, yo Pero, creo que es cierto y por una cuestión biológica. corta. Todos, particularmente los mamíferos, le dan sentido a su vida en la reproducción. En esa. O sea, creo que en el término de los hombres, la junta que tengas de amigotes, no creo que satisfaga tu deseo existencial, ¿me entiendes? Tu vacío existencial. Quizás podés mentirte un poco. Creo que es más marcado y es una percepción en las mujeres. Como ponele que hay una banda de pende viejos que no tuvieron hijos y como, bueno, nos seguimos juntando todos los fines de semana a reventarnos la cabeza. Perfecto. Creo que para las mujeres es menos probable, como si hay una mujer que tiene hijos y tiene familia, es muy poco probable que se siga, como que siga teniendo el tiempo, que es lo que pasa cuando tenés una familia. No tenés tanto tiempo por tus amigos cuando tenés una relación de pareja, menos cuando tenés hijos. Entonces te vas quedando afuera de círculos sociales a menos que tengas cachorros. Pero bueno, en esa. Eso, decime cómo suena esto. ¿Pensás que es eso que te cuento? Esto de los millennials probaron de desviarse de la norma y nosotros tenemos la capacidad de ver che, ¿cómo le fue a tal persona y a tal persona y a tal persona? Y en cuál andan ellos. Y qué ideas tienen. Y cuáles son sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de sus decisiones? ¿Están contentos con su vida? ¿O están resentidos con la vida? Eso, ¿pensás que vemos los resultados de esa generación y preferimos no tomar las mismas decisiones? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, lo creo totalmente y bueno, nada. Es la última vez que quiero recordar esto, pero sí, hacemos un poco de revisionismo histórico. ¿Y qué eran los hippies? Sí, eran tipos que con 35 años seguían siendo drogones y seguían con la guitarrita. O sea, es cíclico, genuinamente es cíclico. Y sí, concuerdo en absoluto con lo que acabas de postular. Quiero tocar la guitarra todo el día y que el mundo se enamore de mi voz. Que la gente se enamore de mi voz. Facu, zarpado. Disculpa, muchas gracias, Un hermano. gusto. Muchas gracias. Antes que te vayas, Sí. gracias por tu tiempo. Disculpa que lo tenemos que cortar un poquito antes de lo que me hubiera gustado cortarlo. Nos queda pendiente. Pero me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo o en caso de que quieras que te encuentren por alguna razón en redes sociales. Carle.cela en mi Instagram. Nada más, o sea, tampoco me interesa mucho, qué sé yo, ser conocido. Llegará. Facu, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, Bruno. Muchas gracias. Un gusto.